Bueno, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pablo y vengo un poco a moderar este evento. Hace unos días me llamó Don Alfred y me dijo: Pablo, me gustaría que vinieras a moderar este evento, a nos ayudaras a este diálogo que íbamos a tener entre él, Don Alfred y Ubaldo. Y bueno, pues yo como era mi asistente, pues dije, obviamente vengo e intento dinamizar de la mejor manera posible. Bueno, pues así se me ve bien. Genial. No sé cuánto tiempo voy a aguantar así. Bueno, entonces lo que os decía. Digo que hace tiempo conocí a Don Alfred en una charla y coincidió, cosas de la vida, que había leído uno de sus libros, ¿no? Que era Ser Mira. Y bueno, a mí me vino bien leerlo porque yo creo que todos en la vida pasamos etapas donde tenemos que intentar encontrar un poco el sentido de nuestra vida, ¿no? Y en mi caso, hace unos años me perdí, o yo creo que estaba perdido, y gracias a la ayuda de personas como la familia y gracias a buena lectura, pude, o poco a poco estoy encontrando mi camino, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de conocer a Don Alfred en una de las charlas hacía, pues antes de Navidad, en casa de unos colegas. Y bueno, pues estamos en contacto y además queremos hacer un proyecto juntos a nivel empresarial. Y cuando me llamó dije, pues obviamente quiero venir, ¿no? Me hace mucha ilusión poder estar aquí y además conocer a Ubaldo, que bueno, yo no le conocía. Y cuando le he investigado he dicho, madre mía, qué de cosas. Y entonces, bueno, pues al final yo creo que estamos aquí en nuestra vida, ¿no? Para poder aprender de las personas que tienen más, son más mayores, que nos enseñan porque tienen más sabiduría. Yo creo que porque la han cagado más veces y al final eso es importante, ¿no? Que nos enseñen cómo hacen para tener una vida más equilibrada, ¿no? Para tener una vida más lograda, para intentar ser roca, ¿no? En el día en la sociedad en la que estamos. Y bueno, por presentar un poco y ya dejarles a ellos, primero presento a Ubaldo. Ubaldo estudió psicología en la Complu, más tarde se doctoró, es catedrático de comunicación también en la Complu, director del Departamento de Teoría y Análisis de la Información y de la Comunicación, y fruto en ese departamento, desde hace no sé si son 4 o 5 años, dirige un proyecto que está investigando y la verdad que me encanta porque yo estudié marketing en ESIC y es un laboratorio que se llama Neurolab, que es un laboratorio de neuromarketing que intenta predecir comportamientos de las personas. Y la verdad que a mí, bueno, en particular me apasiona ese mundo porque he estudiado eso y la verdad que todo el tema de las personas y la comunicación, la psicología, me apasiona. Bueno, y en la dupla, bueno, tenemos a Don Alfred, que es doctor en teología y doctor en medicina. Ahora mismo es también catedrático en la Universidad de La Rioja, catedrático en antropología y ética. Y también es un dato curioso que me lo dijo ayer y yo no tenía ni idea, la verdad. Durante un tiempo fue profesor en la Facultad de Medicina de Berlín, que no sé el nombre, pero es Humboldt o algo así. Humboldt, muy bien. Bueno, pues Humboldt. Y impartió clase allí y me dijo un dato curioso que había sido, ¿no? 29 premios Nobel en la universidad. Y digo, madre mía, pues ahora mía cero. Pero bueno, pues, y bueno, al final yo a Don Alfred le conocí por la parte de que imparte charlas y también es con las partes que yo creo que es importante, ¿no? Que pueda seguir dando charlas a todos nosotros para poder seguir aprendiendo, al igual que yo creo que Ubaldo, incluso yo creo que hacen charlas, ¿no? Juntas en el máster de salud, ¿no? Sí. Hacemos charlas por todo. Y bueno, en este caso, el libro que yo me he leído es Serenidad. Hoy también venimos a hablar un poco también de educar para madurar. Yo no lo he leído, me gustaría leerlo. Pone tema de hijos, pero yo todavía no tengo, pero bueno, estoy intentando no tener hijos, sino quiero llegar a ser un buen padre de familia, pero bueno, todavía no estoy casado. Y nada, muchas gracias por la oportunidad, Don Alfred y Ubaldo, y bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí y bueno, os doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias efectivamente por estar aquí. Yo, como tú muy bien has dicho, voy a hacer un poquito de diálogo, es decir, realmente el que nos va a hablar aquí, como es lógico, es Alfred. Vamos a presentar un libro suyo y otro, como después os contaré, que también ha rehecho,
él es el protagonista, por lo tanto nosotros vamos a hacer un poco de apoyo, ¿no? Muchas gracias en primer lugar a todos por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí a estas horas, es muy de agradecer. Vamos a intentar que sirva para algo, que sea para algo útil para vosotros, aunque también para nosotros, ¿eh? Porque había quien decía que al escribir un libro la gente que le leía aprendía mucho, pero también el que lo estaba escribiendo. Nosotros al hablar, para nosotros también aprendemos mucho. Bueno, entonces, Alfred nos presenta el libro Educar para madurar, que muchos de vosotros a lo mejor ya lo conocéis, porque es un libro que escribió en su momento, hace tiempo, pero que ahora lo ha rehecho completamente. Es un libro completamente nuevo. Es un libro donde aporta muchas más ideas sobre lo que dice el subtítulo, consejos neurobiológicos y espirituales para que tú y tus hijos seáis felices. Por tanto, no solo es para los hijos, también es para ti, ¿no? Bueno, en un mundo tan lleno de tecnología, ya hemos empezado ahí con 2 micrófonos, la luz, y que la tecnología es buena y nos hace ser felices, pero también tiene muchos efectos secundarios que nos hace que no seamos del todo felices, ¿no? Hay muchas dificultades en esto, ¿no? El libro de Alfred nos va a hablar de muchas de estas cosas, porque fijaos el subtítulo, consejos neurobiológicos y espirituales para ser más felices, tú y tus hijos, porque el libro va sobre educar para madurar. Como os digo, es un libro completamente nuevo, va ya por su 11ª edición y muy reformulado respecto a cosas anteriores, por eso estamos otra vez presentándolo aquí. Bien, entonces, yo querría entrar sin más preguntándole a Alfred. Bueno, el libro va sobre consejos neurobiológicos para aquellos que no hayan leído alguno de tus libros anteriores, porque Alfred hace tiempo que está especializado en neurobiología, neuropsicología, neurocomunicación, procesos neurocognitivos, pero para el que no esté del todo familiarizado, Alfred, ¿qué sería una gran definición de lo que es la neurobiología? Pues en primer lugar, muchas gracias aquí por la asistencia. Es también para mí un honor poder estar aquí con todos ustedes y sobre todo pues exponer, hablar un poco de eso que me hace ebullir el cerebro, ¿no? El cerebro. Entonces me alegro de poder transmitir algo. Y efectivamente la neurobiología son 3 palabras. Neuro, ¿no? Que podríamos decir pues el sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo el cerebro, ¿no? A lo que me dedico desde siempre, los años que uno tiene ya, entonces. Luego, bio, es que esto es importante, porque en España se habla mucho siempre de neurociencia, nada más, y neurobiología es multifacético y está multidisciplinar y está dentro de las neurociencias. Pero claro, le falta la palabra de la vida, ¿no? Que es lo que se indica con bio, ¿no? Y luego logos, ¿no? Ya saben que en griego pues se puede traducir, tiene muchas traducciones. También podemos poner ahora el arte, ¿no? El arte de todas estas cosas. O sea, eso es lo primero, la primera contestación. Bueno, entonces si la neurobiología, como muy bien dices, son los procesos neurológicos y biológicos, toda la farmacología, por así decir, las serotoninas, el sustrato biológico que hay alrededor del cerebro, bueno, pues al final da la impresión de que lo esencial en el ser humano es lo biológico. De hecho, mi madre, está ahí presente, por cierto, tenía un hermano que siempre le decía, olvídate, la libertad no existe, somos pura bioquímica. Eso decía hace ya 60, somos pura bioquímica, tú estás feliz o no en función de tu bioquímica. Claro, pero esto no es así, no somos solo química ni neurobioquímica. Por eso yo creo, tú has puesto como subtítulo, consejos neurobiológicos y espirituales, es decir, no solo somos cuerpo, sino que somos, pues, como decía Descartes, ¿verdad? Res extensa y res inextensa, como se le quiera llamar, cuerpo y alma, espíritu, para cada uno que lo cuente como quiera, ¿no? Pero lo que es evidente es que no solo somos cuerpo, no solo somos instintos, serotonina, leoencefalinas, yo que sé, que no todas estas sustancias neurológicas. Tenemos algo muy mágico que es la libertad. Alfred, ¿cómo se enlaza todo esto en tu libro, el concepto espiritual, libertad, con el concepto neurobiología? Bueno, no me queda más remedio que ahora que ir un poco más a las profundidades, ¿no? Entonces, ahora
esta es la pregunta, ¿verdad? Pero también antes se puede preguntar, ¿y yo por qué me dedico a eso? ¿No? Es decir, pues, y creo que esto es muy bonito, porque es que a mí me entusiasma esto, es que, y lo verán sí o sí, es decir, porque es que me entusiasma, pero un poco también ¿por qué? Porque hemos aprendido muchas cosas nuevas en los 25 últimos años. Es decir, hay que estar al día. O sea, de las peores cosas que se le puede hacer al cerebro, lo digo así, es quizá un poco brutal, ¿verdad?, es la pasividad. Cuando una persona se instala en la pasividad. Por eso, si una persona tiene en cuenta la neurobiología, nunca se va a jubilar. Es igual la edad que tenga. Nunca. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hubo mucho tiempo en que se veía al ser humano como algo mecánico, como una máquina. Lamétrie, ¿no? Julian de Lamétrie, ¿no?, un francés, ¿no?, que fue médico y filósofo, escribió varios libros, ¿no?, bastante malos, ¿no?, comparados, vamos, si hoy se aplica la neurobiología de hoy, donde él comparaba al ser humano con una máquina. O sea, eso comienza con él. Pero seguimos adelante, Darwin, ¿no?, en su libro El origen de las especies, de las artes, ¿no?, pues él, ¿cómo considera al ser humano? Pues al ser humano como algo que lucha, the struggle for life, ¿no?, que tiene que luchar, pues, para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, eso tuvo una influencia fatal. Entonces, claro, nosotros hemos vivido muchas ideologías que nos han hecho mucho mal. Tanto es así que eso se interpretó mal también a Darwin, y entonces, pues sobre todo en Alemania, esto dio lugar, primero Ernst Haeckel, o sea, aquí podría nombrar una serie de gente, ¿no?, o por ejemplo Alfred Hoche, ¿no?, o Carl Binding, que escribieron libros sobre la vida que no tiene valor. Entonces hicieron una selección, interpretando así a Darwin, y fue lo que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una cosa triste, ¿no? Sigmund Freud, que estaba muy influenciado por la Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud le escribe a Albert Einstein en el año 1932, le dice, mira, yo estoy... al revés, perdón. Albert Einstein le escribe a Sigmund Freud diciéndole, oiga, ¿qué podemos hacer para que no haya una Segunda Guerra Mundial? Estamos en el año 32, ¿no? Y Sigmund Freud dice, no hay nada que hacer. Estamos determinados a la guerra. Ahora, esto es terrible. Estoy diciendo así unas cositas porque lo que nos dice actualmente la neurobiología es muy animante, sumamente animante, muy positivo, ¿no? Y esto es lo que a mí me llena siempre, ¿no? Basta hacer un poquito de historia, ¿no? Y uno se da cuenta y dice, caramba, pero claro, y ya para rematar un poco la historia, otra persona que ha hecho, lo siento mucho, pero ha hecho mucho mal, es Richard Dawkins. Richard Dawkins, ¿no?, que en el año 1976 escribió un libro muy conocido en inglés por el Selfish Gene, ¿no?, el gen egoísta, ¿no?, y que diciendo que somos egoístas por naturaleza. La neurobiología dice lo contrario. No es así. ¿Se dan cuenta? Es que esto es precioso.
es que está demostrado, ¿no? Esto lo dice clarísimamente Joachim Bauer, ¿no? Por nombrar a uno nada más, ¿no? Dice que el gen, ahora hablaremos de cómo actúan, ¿no? El gen es por naturaleza cooperador y comunicador. Los genes son cooperadores y comunicadores. Así nacemos, porque necesitamos relaciones sociales. Bueno, esto es así un poco... Cortas y bruscamente para mantener el interés. Esto es como las series estas de ficción, que lo más interesante te cortan y te dicen, to be continued. Continúa. Bueno, efectivamente ha dicho muchas cosas frente a mi pregunta. Esto había que ponerlo en determinada posición, ¿no? En la tecnología. Bueno, efectivamente, claro, Alfred nos ha dicho, tal y como dice en su libro, que si únicamente nos creemos animales y seguimos las teorías de Darwin, pues claro, en la naturaleza es la ley del más fuerte. Y si es la ley del más fuerte, la ley de Darwin, de la supervivencia del más fuerte, pues como muy bien decía Nietzsche y como muy bien decía Hitler, claro, en Mein Kampf, mi lucha, pues el más fuerte. Y por lo tanto, pero claro, esta es la ética relativista, es que al final termina en la ética de las mayorías. Bueno, pues ahora lo estamos viendo muy bien, precisamente lo estamos viendo bien. No hay nada ni bueno ni malo, sino que lo que es bueno o malo depende de la mayoría. Claro, las éticas nihilistas, relativistas, terminan siempre en el caos, indudablemente. Tiene que haber un concepto de bien o mal por sí mismo válido, porque si no entramos en la ética de la mayoría, y en la ética de mayoría es la ética de Hitler, que acaba en la guerra, ¿no? Si además, siguiendo solamente la biología, seguimos a Freud, pues efectivamente Freud decía el instinto de supervivencia, el instinto del individuo, el instinto de tal, y la sociedad intenta reprimir esos instintos, pero el ser humano es malo por sí mismo, el gen egoísta, ¿no? Pero resulta que esto no es así. Primero, porque no es verdad que el gen sea egoísta, hay genes que buscan, luego hablaremos de ello al hablar, por ejemplo, de las neuronas espejo, que vamos a hablar algo de esto, cosas que antes no se sabían. Y segundo, pues porque da la impresión de que el hombre está más allá de los animales. De ahí la pregunta de no solo es biología, no solo es Darwin, no solo es cerebro, sino que además hay algo más. No sabemos el qué, pero parece intuitivo que hay algo más. Defender lo contrario es lo que suena contraintuitivo. Da la impresión de que si solo vamos por ese materialismo biologicista, pues las cosas no se comprenden, ¿no? Por lo tanto, esto me lleva un poco a la siguiente pregunta que te quería hacer, Alfred. Al final, efectivamente, somos libres, tenemos capacidad de libre albedrío, la libertad no es biología, y quizá no es biología, quiero decir, porque no se puede explicar desde la biología la libertad. Y esto nos lleva un poco a tu siguiente libro, porque quizá el concepto más importante de libertad, aunque parezca mentira, quiere arrancarme el micrófono. Ya decían antes, los catedráticos de la universidad tienden a hablar mucho y no lo sueltan. Lo suelto en 3 segundos, le hago la pregunta enseguida. El concepto fundamental de libertad no es hacer lo que uno quiere, es contenerse, y entonces es cuando uno es libre. Esto se entiende muy bien. Lo entienden quizá un poco mejor las mujeres, aquí como hay muchas lo puedo decir, lo entienden quizá mejor las mujeres, los hombres nos cuesta más, nos dejamos un poco más llevar. Entonces, claro, el siguiente libro del que yo quería hablar brevemente de Alfred se titula La sabiduría de gobernarse. Ay, amigo, este es el que es de verdad libre, el que sabe gobernarse, que caramba, el que hace todo lo que quiere y tal. No. La felicidad no es hacer lo que te dé la gana, sino la felicidad es hacer lo que debes hacer. La sabiduría de gobernarse. El libro se titula Serenidad, La sabiduría de gobernarse, que vaya por su 3ª edición, y una gran novedad. Aprovecho aquí para hacer un poco de publicidad. Acaba de salir como audiolibro, lo tenéis como audiolibro por 6 euros. Me estoy afeitando ahí, lo estoy oyendo mientras me afeito y tal. Por lo tanto, Alfred, ¿quieres decirnos algo sobre este libro tuyo recién salido como audiolibro, Serenidad, la sabiduría de gobernarse, sobre el concepto de gobernarse, serenidad y libertad? Es este el libro. ¿Perdón? Pues sí. Pasa que quedo todavía pendiente de contestarte una pregunta. No me dejé arrancar el libro. No, es que tú me has preguntado algo sobre el espíritu, ¿no? Entonces, claro, yo eso no lo he contestado, eso tengo que reconocerlo. Entonces estoy en la deuda y lo voy a hacer ahora mismo y luego rápidamente, aunque tú puedes intervenir de nuevo si quieres, pues... Bien, vamos a ver. Fijaros, hay una frase
que a mí me chifla, ¿no? Y es de Friedrich Schiller, que es conocido en Alemania como, vamos, como el gran formador de los grandes escritores alemanes, ¿no? Y que es el autor también, por ejemplo, de la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Entonces, pues, y él dice lo siguiente, fíjate, una persona muy así, muy liberal, ¿no? Muy tal, pero que murió joven, ¿no? Creo que a los 42, 44 años, y él decía, es el espíritu el que hace al cuerpo. Una frase que, claro, yo esta frase la digo un poco arrancada del contexto y me dice la gente, tú estás loco, ¿a ti qué te pasa? ¿Es el espíritu el que hace el cuerpo? Pues sí, así es, ¿no? Es decir, en el sentido, él nunca se supo exactamente qué es lo que tenía como enfermedad sistémica, si era malaria, si era tuberculosis, si era... El caso es que cuando le hicieron la obducción, pues el médico decía, pero ¿cómo es posible que esta persona pudiese vivir? Porque estaba tan venido abajo, y cuando lo conoció Goethe, el gran escritor, y luego vivió todavía 10 años, pues cuando lo vio Goethe pensaba, es que he visto la cara del crucificado. O sea, una persona, acabo de conocer a una persona, o un escritor de gran fama, que es que va a morir, es que lo veo tan muerto, pero no, sacaba fuerza, ¿no?, de ese cuerpo, ¿no?, y escribía cosas maravillosas. Bueno, entonces, espíritu, en Alemania se dice Philosophie des Geistes, pero quiere decir en realidad de la mente, ¿no? Philosophy of Mind, se dice en inglés, ¿no? Es decir, la mente. Pero ¿qué pasa hoy en día?, ¿no? Y a eso me refiero también, y también en el libro de Serenidad, ¿verdad? Es que pensamos, mucha gente piensa, al tener una visión exclusivamente materialista, piensa que todo se puede explicar a través de los resultados científicos, todo a través de la ciencia. Y entonces muchos llegan a la conclusión de que yo soy mi cerebro. O sea, como diciendo, yo es lo mismo que el cerebro. Falso. No. Hay cosas que son inmateriales, ¿no?, como es la libertad, lo acabamos de oír, como es la amistad, como es el amor, ¿no?, que existen, ¿no? Entonces, hay realidades inmateriales, ¿no? Lo mismo que la verdad no se limita a la ciencia. También en humanidades, también está en el arte, en la religión, en la vida corriente, ¿no? Entonces, claro, esto es un peligro, ¿no?, cuando se identifica el yo con el cerebro, ¿no?, como si emergiese exclusivamente del cerebro. Y de cuidado, ahí te estás metiendo por caminos equivocados, ¿no? Es decir, ahí tienes que hacer. Es lo que se llama hoy, lo que un gran filósofo alemán llamado Marcus Gabriel llama el neoconstructivismo, ¿no? El neoconstructivismo, o sea, construir así, pensando que uno puede ver con la resonancia magnética funcional, puede ver los pensamientos. Falso. Yo puedo ver cantidad de cosas, ¿no?, en el laboratorio de Ubaldo, ¿verdad?, que te llevan a conclusiones, ¿no?, pero lo que tú estás viendo ahí no es el pensamiento. Estas cosas hay que tenerlas muy claras, ¿no?, bueno, bien. Y ahora volviendo al autogobierno, ¿verdad?, esto es una palabra que me encanta, ¿no? Es decir,
¿Cuánto depende de esto? No, y de que un niño, ¿no? Porque yo en mi libro Educar para Madurar me dirijo de modo especial a las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás leen, aunque hay algunos papás, ¿no? Pero las mamás leen. Por eso me gusta hablar más a las mamás, estoy más contento, porque leen, sencillamente por eso. No, eso no quiere decir que los papás no lean, ¿no? Y de hecho hay aquí algunos, ¿no? Pero esto no solamente lo digo yo, esto lo dice Amazon. Amazon, vamos, con lo cual esto tiene ya un peso que no hay quien me pueda contradecir, claro. Bien, entonces, exactamente, no, pero yo voy a comenzar con lo siguiente. Es que tengo que decir algo, ¿no? Es decir, nacemos con dos sistemas, ¿no? Vamos, primero tenemos un sistema llamado basal, ¿no? También llamado reptiliano, que está más abajo en la parte, también se puede llamar límbico en el cerebro, ¿verdad? Y este actúa. Pues eso prácticamente ayuda a decir la palabra reptil en el sentido de que quiero esto, quiero una chuche, ¡puff! Pues inmediatamente, quiero, ¡puff! Pues actúa de este modo, ¿no? Pero ya cuando el niño, después del segundo año, tiene en lo que se llama la corteza prefrontal, ¿no? Está aquí sobre todo por encima de los ojos, ¿no? Unas redes neuronales que se van desarrollando y donde el niño tiene que ir aprendiendo. Sería muy bueno que lo hiciese ya poco a poco, a 3, 4, 5 años, ¿no? Pues el saber decir que no por un bien a larga distancia. Y aquí entra en juego el famosísimo Marshmallow Test, ¿no? Que se ha llamado el test de la golosina, ¿no? De la golosina, donde una señora le dice al niño o a la niña: mira, te vas a quedar aquí sola 4 o 5 minutos, tiene 5 años, ¿no? Y si tú no comes este marshmallow, que para un americano es casi irresistible, si tú no lo comes, entro yo aquí y te doy otro marshmallow. Bueno, pues el saber decir que no por un bien a larga distancia, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Esto tiene mucho que ver ahora con ese autogobierno, el saber gobernarse ya y durante toda la vida. Pero no es más o menos importante. No, vamos a ver. Y esto es lo novedoso de la neurobiología. Lo novedoso es lo siguiente. Es que si ese niño, si esa niña, ¿no? Que luego se va desarrollando y luego ya va teniendo 10 años, ¿no? Pero, por ejemplo, que está en un supermercado y le dice el niño, ¿no? Cuando la mamá está comprando todo y ahí está el niño de 5 o de 7 años y dice, pues ya se sabe, cuando va a pagar, pues le dice, oye, pues es que necesito comprar esto todavía. Y la mamá, en un diálogo educativo, muy importante eso, le dice, no, mira, porque dentro de un rato tú vas a comer. O sea, le pone unos argumentos y le dice, no, ahora no, pues espera un poquito y tal. Esto es más importante de lo que parece. De tal modo que los neurobiólogos dicen que esto le lleva a uno a una vida eudaimónica, donde entra la palabra eudaimonía, una palabra que procede de Aristóteles, en la que él dice que cuando alguien lleva una vida lograda, llevar una vida lograda que tiene mucho que ver con esto, con el autogobierno. Y si tú llevas una vida no eudaimónica, sino hedónica, dejando que tu sistema reptiliano actúe en todo momento, tienes más tendencia a cáncer. Fíjese, estoy diciendo cosas de las más brutales. Pues es que es así.
más cáncer, más enfermedades circulatorias, enfermedades más tendencias a la demencia, a enfermedades neurodegenerativas y por supuesto con un sistema inmunológico más débil para afrontar los ataques de los virus. O sea, esto es algo que está comprobado. O sea, por supuesto, yo no me invento nada, ¿no? Es decir, esto es los resultados de la neurobiología, que son sumamente, a mi modo de ver, animantes, pues para tenerlos en cuenta, ¿no? Y por eso me gusta hablar de estos temas, pues para ayudar desde la naturaleza humana a llevar una vida mejor, una vida más lograda. Bien, fijaros, precisamente ayer en el laboratorio de neurocognición de la Universidad Complutense estaba conmigo el doctor José Ignacio Niño, que está aquí acompañándonos, que es el subdirector del laboratorio. Pues vino una profesora alemana para darnos una lección sobre cómo utilizar, con estos 2 minutos que voy a dedicar a contaros esto, vais a entender también mejor cómo se trabaja ahora en neurocomunicación, en neuropsicología, en neurobiología. Un aparato que le colocas al sujeto en la cabeza, lanza una luz dentro del cerebro y según cruza por las estructuras cerebrales la luz, pues te dice qué zonas están más irrigadas o menos. Al saber en qué zona hay más sangre o menos, puedes saber la actividad metabólica del cerebro y por lo tanto qué áreas se activan más o menos. Y por lo tanto estudiar qué ocurre cuando una persona está haciendo algo concreto, qué parte del cerebro se activa más o menos. Estábamos estudiando precisamente el área prefrontal, como ha dicho don Alfred, que es la que tiene que ver con el control de impulsos, especialmente dentro de la prefrontal, un área que se llama dorsolateral, frente a la ventromedial, que es la que controla más bien al revés, los deseos. Pues bien, yo os voy a dar un apunte muy importante también respecto a esto. Estábamos estudiando la adicción al ciberporno. Os doy este apunte como una indicación de que uno de los problemas más importantes que se avecinan en estos momentos y que tiene mucho que ver con la educación en las familias, en entornos educativos, etc., es la adicción al ciberporno que modifica las estructuras cerebrales. Y lo que estábamos haciendo precisamente es ver esto, cómo en función de una imagen erótica o no erótica, estas estructuras del prefrontal se activan de una manera o de otra. Y cómo aquellos chicos más habituados a consumir ciberporno, los cuales debo decir entre comillas, que son, entre paréntesis, que son casi todos, fijaros hasta qué punto que muchos científicos que estudian la adicción al ciberporno dicen, el problema que tenemos es que no hay línea base, no hay grupo control, porque apenas existen varones que no lo consuman. Fijaros a qué punto lleva este problema, ¿no? Bien, pues estábamos estudiando justamente esto, el área prefrontal y su importancia en el control de impulsos. Esto, Alfred, me lleva también a pensar en cosas como las que dices aquí en tu libro sobre de la serenidad. Pues, por ejemplo, en el capítulo 6, en el capítulo 5, habla sobre el control de impulsos, el ser humano que es un ser relacional, el ser humano que se relaciona con los demás con entusiasmo, la resonancia en la comunicación con los demás, que tiene también mucho que ver con cómo controlo mis impulsos y no veo a la otra persona como un objeto, que es lo que está ocurriendo cada vez más con determinadas culturas que nos hablan del carpe diem, disfruta, incluso el propio porno claramente es esto, ¿no? La percepción de la mujer como un objeto. Entonces, tú aquí en tu libro hablas mucho sobre un concepto que estás desarrollando ahora que se llama la resonancia, la empatía, y cómo me construyo a través del otro y cómo resueno en el otro, y que, como veis, tiene mucha fundamentación neurobiológica. ¿Podrías decirnos algo más sobre esto antes de pasar de nuevo al libro Educar para Madurar, sobre este tema de la resonancia y la neurobiología? Sí, efectivamente, es el tema que mi cabeza está ahora muy ocupada de este tema, un tema que me doy cuenta que a España no ha llegado así, porque yo miro en internet, pongo resonancia y casi siempre pone las primeras 30 veces en las que cliqueo, pone resonancia magnética funcional, pero claro, yo no es lo que a mí me interesa, no me interesa este método de medición, ¿no? Sino que me interesa qué es la resonancia, ¿no? El resonar, ¿no? Entonces ya he escrito bastantes páginas, muy, muy interesante, ¿no? Y cómo se va formando el yo en el niño, niño está mal expresado, en el recién nacido.
el recién nacido está totalmente desorientado. En realidad, todos nosotros, el ser humano, es prematuro. Todos. En la medicina se dice que un niño es prematuro si nace, no sé ahora cuántas, no sabría decirlo, cuántas semanas antes de los 9 meses, ¿no? Es decir, pero en realidad no es así. O sea, en realidad el niño está tan necesitado, basta con compararlo pues con los animales, con un potro, ¿no? O sea, un potro que nace de una yegua, al cabo de pocas horas, pues ya está encima de sus 4 patas, ¿no? Es decir, en cambio, pero claro, el niño, vamos, hasta que mueve la cabeza, hasta que te mira, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces tiene lugar entre los padres o los cuidadores, ¿no? Entre los progenitores y los cuidadores y el niño, ¿no? Ahí hay que cuidar mucho la relación diádica, ¿no? Diádica, en esto se está insistiendo muchísimo. No sé cuánto depende de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es que está teniendo lugar una resonancia, significa eso que yo estoy produciendo en la otra persona por mi presencia. Nosotros dependemos tanto de las relaciones humanas, es que se puede decir que nuestra felicidad depende de modo fundamental de las relaciones humanas. O sea, cuando son logradas, cuando una persona vive en un ámbito de amabilidad, ¿no? de respeto, ¿no? Por eso lo que acaba de decir Ubaldo, ¿no? Es decir, cuando falta esa dignidad cuando falta la dignidad en el trato, es que nos destruimos. Fíjense, hace un año o incluso 2 años, un neurobiólogo alemán llamado Gerald Hüther, catedrático en Göttingen, ha escrito un libro titulado así, Würde, que quiere decir dignidad. Y uno dice, pero un neurobiólogo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues mira, tiene que ver mucho, mucho. Porque te está diciendo qué es lo que pasa en tu cerebro. Cuando tú dañas a alguien, y lo dice así él, y lo pone ya como frase central en su libro, cuando tú dañas a alguien, una cosa que se olvida mucho, te estás dañando a ti mismo. Que es en realidad, fíjense, qué cosa tan interesante, ¿verdad? Es en realidad como el principio fundamental de la moral o de la ética. Esto yo cuando estudiaba ética y tal, pues me acuerdo, claro, yo cojo un cuchillo, ¿verdad? Y voy a matar, en primer lugar me estoy matando a mí mismo. Esto es así, ¿eh? Basta con ver, por ejemplo, la novela de Dostoyevsky, que es lo que ocurre ahí, Crimen y Castigo, ¿no? Con Iván Raskolnikov, ¿no? Que pensando, pues nada, voy a ayudar a una chica y tal y cual, pero para eso me tengo que cargar ahora aquí a una señora, ¿verdad? Y tal, pero que tiene dinero y yo voy a ayudar. Ah, ya, pues lo hace. Y entonces comienza la novela. Ah, te estás haciendo un daño a ti mismo, muy grande. Bueno, no me voy a meter ahora por ahí, lo dejo, pero la resonancia es eso. El influjo tan grande que tiene personas, de tal modo que resuena, hace vibrar, hace cambiar a la otra persona. Y esto es lo que ocurre ya en el nasciturus, en el que acaba de nacer, en el niño o la niña, ¿no? Primero con los padres, ¿no? Los padres que, claro, entonces, poco a poco va saliendo el yo, ¿no? Y eso lo estoy dando yo ahora vueltas y vueltas y vueltas.
Aristóteles decía que aquellas personas que no entienden lo evidente, lo intuitivo, no merecían argumentos, sino que merecían azotes, ¿no? Y él ponía el ejemplo de decir, hombre, aquel que haya que darle argumentos de que pegar a la madre no es bueno, no merece argumentos, merece azotes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues un poco al hilo, ya que cito a Aristóteles, ahora cito a mi tío Pablo, que es el hermano de mi madre, como decía antes, que era el que decía lo de, no, todo es cerebro, todo es cerebro. Hombre, vamos a ver. Si usted de verdad creyera que todo es cerebro y que solo es neurobiología, no creería en la libertad. Entonces, esto es contraintuitivo. Esto es que tú mismo no puedes estar diciendo cosas en las que no crees, porque si no creyeras en la libertad, vivirías de otra manera. No vivirías actuando como si la libertad existiera, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que al mismo tiempo hablamos de cómo el prefrontal efectivamente te está influyendo para cómo controlarte en coger la golosina o en ver la película porno. Pero hay quien se controla, hay quien es capaz de controlarse. Y en gran medida, ¿de dónde viene esto? Hay un misterio ahí, ¿de dónde viene la libertad humana? Hay un misterio, qué duda cabe. Pero hay algo que don Alfred sí tiene muy claro, y es que viene de educar. La educación es fundamental, por eso el libro se titula Educar para madurar. Educar es crear. El ser humano cuando crea, no crea engendrando también, por supuesto, pero el verdadero acto creativo, el verdadero acto imago Dei, por así decir, es crear la personalidad del niño. Ahí es donde creas, casi como si fueras Dios, ¿eh? Estás creando de verdad. Bien, entonces, don Alfred nos habla aquí mucho en su libro también sobre el proceso educativo, cómo educar a los hijos en el entusiasmo, cómo educarlos en el juego, en un juego creativo, cómo educarlos para que sean felices, creativos, con fantasía, con imaginación, pero al mismo tiempo con control de impulsos. Que no sean estos animales que decía Darwin, que decía Freud, que decía Nietzsche, sino que sean imago Dei, ¿verdad? Que sean algo más que su puro cerebro. Esto es tan intuitivo que sorprende hasta que haya gente que lo niegue. Sorprende y dice, oye, pero usted, ¿cómo niega? Es que su vida usted practica esto, su vida usted vive como un animal. No, pues oiga, mire, si usted no practica esto, no lo diga en sus libros, porque es como si hubiera un médico que dijera que yo qué sé, que la penicilina es mala, pero luego se la pone a un paciente. No puede ser, usted tiene que practicar en base a lo que vive, porque si no, claro, no merece argumentos, merece azotes, ¿no? Entonces, Alfred, ¿qué nos dices de esto que cuentas aquí también en tu libro sobre la educación de los hijos para que sean verdaderos seres humanos? Y de cómo los padres los educan. Le doy así el micrófono ya, medio hablando para que... No, bueno, vamos a ver, aquí, claro, también ha aparecido la palabra juego, ¿no? Y ahora, educar es sacar afuera, ¿no? Es decir, y claro, lo bonito es cuando se consigue que el niño, la niña, quiera de dentro, ¿no? Que quiera de dentro, que quiera de verdad. Aquí me viene rápidamente una cosa que no he dicho y de la que me gusta siempre hablar, es la diferencia entre un ordenador y el cerebro, ¿no? Yo aquí ahora no tengo tiempo así mucho, pero el ordenador no hace, el cerebro no hace downloads. Esto es muy importante. O sea, que el cerebro, si quiere aprender algo, aprender es una cosa fantástica, ¿no? Es decir, en el cerebro es que las uniones sinápticas, o sea, la densidad sináptica aumenta. O sea, nosotros tenemos unas 100.000 millones de neuronas. Pues una neurona está unida a unos 10.000 otras neuronas a través de las sinapsis, ¿no? Pero, en fin, yo ahora por aquí no me quiero ir. Entonces, cuando aumenta eso, estoy aprendiendo, ¿no? Está reestructurando. Nuestro cerebro está siempre en obras, siempre. Vuestro cerebro, el cerebro de ustedes, al acabar esta sesión será otro. Pero es así. Es así, claro. ¿Por qué? Porque han hecho ahora cantidad de uniones sinápticas, ¿no? de las neuronas. No, entonces, hay aquí un concepto que me gusta decir y que tiene mucho que ver ahora con la pregunta de Ubaldo, y es que cuando el niño, fíjense, está metido en el juego, fíjense qué frase tan bonita de uno de los más grandes filósofos
No, Ludwig Wittgenstein, muy difícil de entender, ¿verdad? Que se fue a los Estados Unidos, es austríaco. Y fíjese qué frase tan preciosa. Hemos de aprender de los niños que están entregados al juego. Eso es. Es que me encanta, ¿sí? Yo cuando suelo dar conferencias, suelo siempre darlo con transparencia, ¿verdad? Entonces enseño a los niños ahí metidos en el barro, por ejemplo, tal, pero claro, pero totalmente concentrados. Y eso es estar en el flow, estoy en el flow, estoy happy, estoy aprendiendo. Claro, entonces el tiempo pasa, ahí es donde uno aprende. Y eso le puede ocurrir a todos. Ya puede uno tener 80, 90 o 100 años, los que sean. Esto es otra de las cosas bonitas de la neurobiología, que es falso que una vez nacido ya no crecen más neuronas. Falso. Siempre. Y sobre todo cuando tú estás en el flow, es lo mejor que le puedes hacer a tu cerebro. Y cuando tú tienes interés por algo, pues es lo mejor. Claro, esto tiene mucho que ver con la educación. Entonces, claro, el reto es cómo consigo yo que ese niño aprenda, que se entusiasme con algo. Es que ese es el reto. Ese es el gran reto, ¿no? Porque entonces tendrá muchas más sustancias mensajeras neuroplásticas, ¿verdad? Que estarán como imagínense, una regadera, ¿no? De la que sale abono que riega el cerebro, ¿no? Entonces viene el llamado cóctel de la felicidad, ¿no? Que eso está la dopamina, la oxitocina y los opiáceos endógenos. Entonces eso está, ahí está. Pero claro, pero que venga de dentro, no como consecuencia de ver un porno, no, eso claro, porque entonces, claro, se producen cosas aquí en el cerebro, ¿no? No, se trata de llevarles ahí por ese buen camino. Bueno, pues esto también es muy importante, ¿no? Es decir, el ayudar a meterse en el flow. Bien, bueno, de todas estas cosas habla el libro, de todas estas cosas, de la serenidad, del control, de las dopaminas, de jugar con entusiasmo, de que el niño es arquitecto de su propio cerebro. Leo capítulos, la neuroplasticidad cerebral, el cerebro social, la empatía. De todas estas cosas nos habla el cerebro, el libro. Alfred ha mencionado el concepto del entusiasmo, que es algo de lo que trata mucho en el libro. Él es, como habéis visto, es un gran entusiasta. Tuvo incluso un blog que se llamaba El Entusiasmado durante un tiempo. Ahora tiene otro blog también muy entusiasta, pero ya no se llama El Entusiasmado. El entusiasmo efectivamente es la clave para ser feliz y efectivamente, como bien ha dicho don Alfred, segregas realmente opiáceos endógenos. Es decir, es como si estuvieras en el sentido positivo del término, tomando las sustancias de la felicidad. Ahora bien, hay que saber entusiasmarse, y aquí viene el truco con las cosas cotidianas de la vida. Este es un truco terriblemente importante. De nada sirve, si quieres estar entusiasmado, como ocurre ahora en ciertas corrientes sociales, buscando siempre nuevas sensaciones, lo que llaman los sensation seekers, ¿verdad? Buscando nuevas sensaciones, buscando nuevas sensaciones. Claro, al final esto se lleva hasta la pareja, buscando una pareja nueva, buscando más placer, es la diferencia entre el placer y la felicidad. Y esto es una cosa que afecta mucho a las parejas también. Esto es muy importante, porque cuando las parejas están entusiasmadas por la pura atracción física, cosa que ocurre mucho al principio de manera muy marcada, eso es bueno, que haya atracción física. Pero si se confunde esa atracción física con el verdadero entusiasmo, digamos, sereno, pues claro, eso desaparece en un año por pura definición temporal, porque si estás buscando la novedad, esa novedad desaparece al año. Y por lo tanto, claro, ¿qué es lo que queda? Como se dice mucho en ciertos sectores, desapareció la magia. Entonces, como desapareció la magia, yo he oído decir a alumnos míos, no, es que voy a dejar a mi novio porque llevamos ya 4 o 5 años y ahora a veces tengo que hacer esfuerzos para seguir estando bien con él. Y claro,
Pues no te cuento cuando lleves 40 años, pues claro que tienes que hacer esfuerzos, porque todo lo que vale la pena requiere esfuerzos, claro que tienes que cuidarlo, tienes que cuidar todo, es que tú no cuidas el cariño que tienes hacia tu hermano. Dices, no, desapareció la magia, ya no quiero a mi hermano, tengo que hacer esfuerzo el día de su cumpleaños o de esto o lo otro. Estas cosas son muy importantes y Alfred habla mucho de ellas en su libro, es el tema del control a corto plazo frente al largo plazo para no querer obtener esos refuerzos de forma inmediata, ¿no? Entonces, yo no sé, Alfred, si seguimos, son las 8:30, porque podríamos aquí seguir hablando entre todos. Aquí hemos dejado así un poco más de... No sé si son las 8:30, si quieres que abramos un turno de preguntas o si seguimos hablando. Si hay aquí algún interés o se pueden hacer ambas cosas. Que hagan alguna pregunta y don Alfred sigue hablando. O hacemos una especie de interacción, de resonancia. Quizá voy a redondear un poquito esto que acabas de decir. Efectivamente, la postura materialista, ¿no?, en la que estamos tantas veces metidos, pues tiene una visión reducida del hombre. Claro, esto que acabas de decir, ¿no?, cuando un chico o una chica dice, no, pues mira, me gusta porque solamente dice caracteres físicos, dice, porque tal y que eso es muy poco. Y que, claro, esto ya lo decía Platón con su famosa alegoría de la caverna, ¿no? Es que hay mucha gente que vive en la caverna, que no ve el todo. Tú eres mucho más que tu genoma. O sea, Richard Dawkins, para él lo importante es el genoma. Falso, pero totalmente falso. A mí no me lleves ahora por caminos de perdición. Es que es así, es que es indignante eso. Importantísimo los genes, claro, importantísimo. Pero eso no es el hombre en su totalidad, ¿no? Dice, pues, como si yo dijera ahora, entonces, ¿qué es la muerte? Pues mira, la muerte es electroencefalograma plano, se acabó lo que se da. Pues está diciendo usted la verdad, claro, pero es que es mucho más que eso. La sexualidad, ¿no? Dice, la unión fisiológica entre hombre y mujer. Tiene usted toda la razón del mundo, pero es que es mucho más. ¿No? Una sonrisa es que es mucho más que el movimiento de algunos de los 42 músculos que tenemos en la cara. En fin. O sea, verlo en su totalidad, ¿no? Entonces, claro, eso es importantísimo. Bien. Sí, respecto a la libertad. Bueno, se dice que estamos hablando de la educación, que la libertad no es poder elegir, sino saber elegir. ¿Cómo enseñas desde pequeño a los niños que para saber elegir a veces supone eso, prescindir de una cosa que te da una satisfacción inmediata por un bien superior más tardío? ¿Cómo ayudar a que sepan elegir? Yo sí que digo dos frases y luego tú dices lo serio. Yo digo dos tonterías y luego Alfred lo serio. Uno, que lo vean en ti, fundamental. Que vean en ti que efectivamente tú te controlas, que tú disfrutas con las cosas cotidianas, que tú no estás constantemente viendo la tele o comiendo... Uno, por tanto, que lo vean. Y dos, viviendo en un entorno de amor. Que vean que los padres se quieren, que no hay voces, que hay serenidad, que si tú tienes a tu hijo viviendo en un entorno de amor, de serenidad verdadera, queriéndose, etc., y ven que haces lo que predicas, ellos lo van a hacer. Tendrás que explicarles también hoy día que fuera van a ver otras cosas y explicárselo serenamente, no pasa nada, vas a ver otras cosas fuera, pero realmente para ser feliz tienes que imitar tu hogar, donde de verdad ves. Ahora, tiene que haber eso, tiene que haber en el hogar amor, felicidad, serenidad y ejemplo. Poco más puedo ya añadir, ¿no? Pero efectivamente es el ambiente que se pueda crear.
Y efectivamente, pues hay mucho lobo, ¿no? Hay mucho lobo por ahí. Es que esto lo decía Sigmund Freud también, tenemos un lobo dentro de nosotros y hay que reprimirlo. Esto es una palabra muy freudiana que a mí no me gusta nada, ¿no? Por eso al hablar del autogobierno me gusta más decir gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese niño, si esa niña tiene una palabra que aprendí hace poco, ¿no? El gustirrinín de hacer bien las cosas, de que se lo pasa mejor. Es que esto es una realidad total, pero que muchos no se la creen, porque muchos piensan, no, yo sí puedo ir de botellón, entonces, ¿verdad? O si puedo ir de lo que sea. Y entonces no acaba de entrar en la cabeza que haciendo el bien se lo pasa uno mucho mejor. Había por ahí otra pregunta, ¿no? Para que se acabe. Es muy breve. Aquí se ha hablado de la ética de la mayoría y me gustaría saber dónde queda la ética si la mayoría es ignorante. Si la ética se basa en la mayoría, no hay verdadera ética. Lo que hay es el juego del poder. Esto lo dice muy bien Spimann. Spimann es un filósofo alemán también, ¿no? La verdadera ética no puede nunca nacer de lo que Habermas llamaba la ética dialógica, la ética del diálogo. No puede ser. Por supuesto que tiene que haber diálogo, tiene que haber un diálogo buscando la verdad, porque además la inteligencia es inteligencia colectiva, como muy bien dice también Don Alfred en el libro, y es inteligencia colaborativa. Pero solo por la inteligencia no se llega a la ética, porque si no hay unos valores inmutables no se entiende nada. Entras en el relativismo, entras en el nihilismo y en el juego de poderes. Y hoy puede ser malo el aborto, pero mañana no. Y hoy puede ser malo cortar el clítoris a un bebé, pero mañana no. Y si tú no crees en valores que son absolutamente buenos por sí mismos, pues ¿por qué va a ser mala la mutilación genital si hay culturas que lo hacen? ¿Quién eres tú desde tu cultura para imponer tu mayoría a otra cultura? Bueno, ahí es donde Aristóteles decía, oiga, si usted no entiende esto es que merece azotes. De hecho, los griegos descubrieron una palabra física, physis, para medir el desarrollo ético de una cultura, es decir, cómo una cultura había llegado a acercarse más a esos valores, bueno, lo que Platón llamaba la idea del bien, ¿no? Por lo tanto, en síntesis, no hay verdadera ética solo a partir del diálogo. Y yo creo que esto de nuevo es intuitivo, todos lo entendemos, ¿no? Ahora es verdad que no está de moda, especialmente en algunas zonas como las que vivimos, quizá en Europa, donde al haber entrado en concepto tan materialista de lo que es la vida, materialista en el sentido de solo existe la materia y nada más que la materia, claro, eso al final te lleva al diálogo, a establecer los principios por diálogos, no los derechos humanos. Oiga, pero los derechos humanos también se han hecho por consenso, no me cuente usted milongas. Los derechos humanos están ahí porque Hitler perdió la guerra, a lo mejor si Hitler hubiera ganado la guerra y hubiera dominado el planeta, los derechos humanos serían otros, como él muy bien decía, la raza aria que es suprema, ¿no? Por lo tanto, la única manera de que haya una verdadera ética es tener concepto de valores. ¿Algo más? Hay una pregunta ahí. ¿Es tarde para educar no? O sea, si ya una persona pues no está educada desde niño, yo qué sé, ya tiene 30 años y está súper inmaduro, ¿es tarde para eso? ¿El cerebro ha perdido la capacidad de formarse así o no? Sí, bueno, vamos a ver, una persona, ¿pero qué quiere decir una persona no educada? O sea... Los impulsos de si una persona no se le ha educado bien para controlar sus impulsos y desde pequeño, pues... No, bueno, bien, lo que dije antes, ¿no? Que el cerebro siempre puede aprender. Siempre podemos aprender, claro, y muchas veces faltan los modelos, falta el buen ejemplo. Claro, si una persona está ahí en un ambiente, pues,
malo, pues entonces así es, ¿no? Pero ahí está el tema de la naturaleza humana. Mira, a mí, que es el tema que a mí más me mueve, ¿no? Es decir, es qué hacer para yo ser feliz, ¿no? Para yo, y que quiere decir también para yo llevar una vida eudaimónica, que quiere decir una vida lograda. Entonces, claro, si esa persona a los 30 años no es culpable, ¿no? Porque pues no sé, claro, a los 30 años ya es bastante mayorcito, ¿no? Pero es que ocurre de todo, ¿no? Ocurre de todo, pero ahí está de nuevo la neurobiología. Lo positivo de la neurobiología es, claro que sí, claro que hay posibilidades, ¿no?, de ayudar a esa persona. Claro que sí. Y esto es lo bonito, ¿no? Es igual a qué edad, pues siempre, ¿no? Siempre hay nuevas posibilidades. Es que esto es fantástico, esto es fantástico. A mí esto me llena, es que esto me llena de alegría, de sentido de la vida, de todo, ¿no? Y claro, yo luego doy el salto, ¿no? Yo doy también el salto de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro, ahí hay una potencialidad, allí hay unas posibilidades enormes, ¿no? Es decir, no a imagen de otro hombre, ¿no?, como diría el transhumanismo. O sea, no, a mí no me interesa no me interesa pues el llegar a los 100, al parecer hay una francesa que tiene 116, una japonesa que tiene 116, una francesa que tiene 119, y entonces, es que el otro día estoy oyendo una conversación muy interesante ahí de un catedrático de la investigación gerontológica, muy interesante, un jovencito alemán, ¿no?, que está en Bremen, y hablaba de estas cosas y cosas interesantísimas también, o sea, pero una vez más, ¿no?, es decir, tú puedes mucho más, ¿no? Tú puedes mucho más, ¿no? Y claro que una cosa que está un poco mal encarrilada, si se le ayuda, pues puede ir por buenos caminos, ¿no? Pero claro, hay que ayudar a esa persona, no permitir que vaya, como diría Martin Heidegger, por los Holzwege, es decir, por los caminos de perdición, como es la adicción, ¿no?, como son muchas otras cosas. Claro, tu pregunta evidentemente da la impresión de hacer referencia a algo personal, biográfico, ¿no? Amistad, conocido, yo qué sé qué, ¿no? Y entonces siempre es difícil de responder a esas preguntas. Como ha terminado diciendo don Alfred, las adicciones son terribles, ¿no? Cuando es el control de impulso con adicciones, es dificilísimo. Se puede, ¿eh? Pero es dificilísimo hasta dejar de fumar. Cualquiera que haya fumado aquí lo sabe. Las adicciones son siempre dificilísimas, se modifican las estructuras cerebrales y muy difíciles. Lo que no significa que sea imposible. Se puede dejar de fumar, se puede dejar de tener adicción al juego, a las apuestas, se puede casi todo. Y fijaros, desde mi punto de vista, al final lo importante es la intención. La lucha entre el bien y el mal, o lo que los psicólogos llaman entre el sistema fuerte y el sistema débil, es decir, quiero esto y lo quiero sin más, aunque haga daño a los otros o me haga daño a mí mismo. Y el sistema más frío que dice, no, pospongo los refuerzos, y bueno, que en términos éticos o filosóficos se le puede llamar la lucha entre el bien y el mal, va a estar siempre ahí. Y aunque tengas 80 años, vas a estar cayéndote y levantándote, diciendo, lo he hecho mal. Y de nuevo, especialmente los hombres, las mujeres también en eso son mejores, se controlan mejor. Los hombres estamos siempre cayéndonos y levantándonos, y a veces ni levantándonos. Pero ahí está, no vamos a ser nunca perfectos y esa lucha va a estar siempre ahí. Por lo tanto, lo más importante es la intención, el querer hacerlo. Naturalmente, si te han enseñado desde niño, mucho mejor. Si desde niño te han entrenado a tener fuerza de voluntad y disciplina, muchísimo mejor. Es una herencia que vas a tener para siempre. Ese sí que es un buen legado, porque queda ahí para siempre, porque las cosas que se aprenden de niño quedan marcadas a fuego y menuda suerte que tienes si te han enseñado a ser un hombre fuerte o mujer con fuerza de voluntad, con control de impulsos. Pero si no, también, como muy bien dice don Alfred, el cerebro es muy plástico y puede conseguir muchas cosas. Y lo importante es nunca desesperarse, siempre tener la intención de querer mejorar y saber que aún así te vas a caer una y otra vez, porque la lucha
entre sea lo que sea el bien y el mal, está ahí y estará para si quieres digo algo final. Digo algo final porque creo que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, pues sí, se me ha ocurrido ahora una cosa y es que yo tengo un cariño especial a Ludwig van Beethoven, o sea, este compositor famoso de Bonn, ¿verdad? Y donde he estudiado medicina. Y entonces, en el cuarto movimiento de su 9ª sinfonía, ¿no? En el tercer movimiento, parece como si nos quiere meter en el cielo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que Beethoven es una persona que ha sufrido mucho porque a los 32 años él no podía oír los pájaros en el campo. Una persona con ese sentido por la belleza musical, ¿no? Y con esas capacidades. Y entonces, fijaros qué bonito, ¿verdad? El cuarto movimiento, que es cuando entra también el coro después, pero comienza con un alarido que hoy todavía nos impresiona cuando lo oímos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir él? ¿No? Que es en el momento en que aparece por primera vez el barítono, ¿no? El barítono que utiliza unas palabras del mismísimo Beethoven antes de coger la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, ¿no? Y dice lo siguiente, cuando empieza a cantar, ¿verdad? El barítono dice: ¡oh, esos tonos no! Claro, sino cantemos otros más armónicos y alegres. Fijaros, ¿qué es lo que quiere él transmitirnos? Cuando él tenía 32 años, escribe un testamento, como despidiéndose. Dice: vosotros, mis hermanos, que él tenía algún hermano, y les dice: no me comprendéis. Os dais cuenta de que soy raro, porque es que yo no oigo nada. Entonces me tomáis por un tío arisco, un tío misántropo, me tomáis por un... Pero yo lo que quiero es relación, fijaros, buena relación. Y entonces, ¿qué es lo que quiero para vosotros? La alegría que viene a través de una buena relación humana. Esto se dice que es oda a la alegría, nos quiere transmitir alegría. Yo digo, en el último capítulo hablo de la relación, como es, a ver cómo lo dije, y un segundo, ahora ya que lo tengo aquí, pues serenamente relacionado, ¿no? Entonces cito aquí a Romain Rolland, que es un premio Nobel de literatura, un francés, que es el que ha escrito una biografía de Beethoven en 6 tomos, ¿no? Y él dice lo siguiente, fijaros qué impresionante: un pobre hombre, así está definiendo ahora Beethoven, más aún un infeliz, más aún un retraído, un enfermo, más aún varón de dolores, a quien el mundo deniega la alegría, pero él mismo se convierte en el creador de la alegría y regala esa alegría al mundo. Regala alegría y regala solidaridad, o sea, esa relación. O sea, esto, claro, hay que verlo bajo esa perspectiva, ¿no? Es decir, y eso es lo que le hace feliz, ¿no? Y eso es lo que dice la neurobiología también. Bueno, pues sí, pues ya está, ¿no? No sé si...
Muy bien. Muy bien. Supongo que si alguien quiere que don Alfred le dedique el libro, no sé si, sí, pues se lo dedica, con mucho gusto. Muchas gracias.